Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por unirse a este webinar, el cual estará enfocado en todo el tema del SARLAB, las implementaciones que se deben hacer en el sector transporte y aéreo. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, mucho gusto. Mi nombre es Cristian. Actualmente lidero el área de mercado de tributar y el día de hoy nos van a estar acompañando otras personas directamente, especialistas en todo este tema que es de interés para poder profundizar un poco, conocer un poco esas implementaciones, qué se debe hacer y conocer un poco las fechas. Antes de entrar en materia, queremos comunicarles que el día de hoy nos acompaña también el doctor Carlos Andrés Liscano, él es el socio fundador de Tributar, y nos acompaña también Marcela Zapata, ella es la Community Manager de la compañía con la cual estamos haciendo esta alianza, que es CITF. Nada, doctor Carlos, muchas gracias. Te doy la palabra para que pues, nos puedas dar unas pequeñas palabras y conozcan un poco acerca de qué es tributar y luego Marcela también nos podrías ayudar con esto. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchísimas gracias por compartir este espacio, por permitirnos socializar en este espacio todos los cambios que nos trae pues, el sistema de SAGRILAF y PTE para el sector aviación. Aquí veo conectados algunas empresas que ya han sido clientes de nosotros en otros servicios, como es precios de transferencia. Pues además de las gracias, pues queremos contarles quiénes somos. Tributar es una firma con más de 21 años en el mercado. Tenemos 45 profesionales. Tenemos un área sólida de SAGRILAF y PTE. Hemos atendido más de 60 clientes en casi todas las industrias que requieren de este cumplimiento, como es el sector salud, transporte, solidario y sector real, vigilados por las diferentes superintendencias. Y en conjunto con CTF Consulting Trading Foundation, queremos pues ofrecerles un servicio integral, un acompañamiento especializado en el sector transporte, puntualmente en el tema de la aviación. Sabemos que el tema de la aviación es un sector supremamente exigente en el cumplimiento no solamente de la normatividad, sino en toda su operación. Es un sector muy regulado, muy estricto y muy profesional. Entonces, de esta forma hemos preparado un producto que les podrá dar el acompañamiento que ustedes buscan. Estamos seguros que tenemos la solvencia y la profundidad que el sector de la aviación busca y que el sector de la aviación merece. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a la parte técnica. Hay muchos vacíos actualmente. La misma superintendencia hasta hace muy poco ha lanzado lineamientos puntuales, pero justamente este espacio es para compartir dudas, para buscar profundidades y para lograr que, que busquemos ese cumplimiento que todos queremos y que entre todos le cumplamos a la Superintendencia de Transporte en los requerimientos de SAGRILAF y PTE para el sector de aviación. De nuevo, gracias. Estamos para servirles y esperamos que este sea un espacio nutritivo para ampliar el conocimiento y, por qué no, las dudas que se presentan en todo este tema del sector transporte, puntualmente de la aviación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, por tus palabras. Marcela, ¿nos quieres acompañar con algo? Sí, gracias, Cristian. Buenos Gracias. días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Marcela Zapata, hago parte de la compañía CTIF, Consulting and Training Foundation. Nosotros somos una organización especializada en consultoría y capacitación para el sector aeronáutico. Contamos con expertos en seguridad, factores humanos, procesos organizacionales y conectividad aérea, enfocándonos en fortalecer la gestión de riesgo, mejorar los programas de formación, desarrollar las estrategias para el control del error humano. El compromiso es impulsar el crecimiento y el fortalecimiento del sistema aeronáutico.
Nuestros servicios específicamente son consultoría safety, implementación del sistema SMS, muy importante, transversal para todo el sector aeronáutica, capacitación en gestión de riesgo y manejo de amenazas, programa para operaciones de vuelo, consultoría en eficiencia y eficacia organizacional, cultura justa en las organizaciones. Nosotros estamos muy felices de participar en este webinar. Gracias, Cristian, y gracias, Cristian Felipe, por esta invitación. Nosotros hemos hecho esta alianza desde hace ya varios años atrás y pues estamos muy felices de que ustedes participen y nos actualicemos de esta norma y todos los requerimientos que el sector exige. Gracias. Dale, Marcela, muchas gracias por tus palabras. Para nosotros también es un honor poder contar con ustedes en esta alianza. Recordarles también que por parte de Tributar ofrecemos también servicios en asesoría legal y tributaria, devolución de impuestos, precios de transferencia, revisoría fiscal, SARLAF y PTE, y cualquier cosa que lleguen a necesitar con estos servicios pueden contar con nosotros sin ningún problema. Entonces, ya para entrar en materia, el día de hoy nos acompaña la gerente del área de prevención de riesgos, Gabriela Betancourt. Ella es profesional en ingeniería industrial y es experta en todos esos temas. Y también nos acompaña el profesional senior Carlos Pinzón, que es administrador de empresas y también pues hace parte de Tributar y es experto en todo ese tema. Entonces quedan en las mejores manos. Vamos a ir resolviendo sus preguntas al final. Entonces, si tienen dudas, preguntas, las pueden dejar en el chat y al final van a ser resueltas, ¿de acuerdo? Entonces, acá estamos atentos. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, por unirse y ya les damos la palabra a Carlos y a Gabriela para que nos puedan profundizar y nos puedan explicar un poco en qué consiste este tema del SARLAF para el sector transporte, enfocado también en el sector aéreo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al espacio. Básicamente, como lo decían en la introducción, don Carlos Liscano, es un espacio para darles a entender un poquitico acerca de lo que ha salido últimamente en cuanto a la norma respecto al SARLAF y el PTE para el sector transporte. Básicamente, pues la normativa ha sido muy cambiante últimamente. Esto es algo nuevo para la supertransporte y debido a eso, pues se van a estar haciendo actualizaciones, se van a estar sacando resoluciones y pues vamos a presentar, me permiten. Listo. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar hoy es acerca de qué es el SARLAF, el PTE y cuáles han sido sus principales cambios. Vamos a ver qué es el SARLAF. Entonces, básicamente, lo que es el SARLAF es un sistema de prevención de riesgos, de lavado de activos, de financiación del terrorismo y de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. En este sentido, es un conjunto de actividades que llevan un fin especial de prevenir este tipo de riesgos. Por otro lado, el programa de transparencia y ética empresarial, como su nombre lo indica, es un programa, pero está enfocado a riesgos de corrupción y de soborno transnacional. Como les decía, es una serie de actividades que están engranadas entre sí. Como principales actividades, pues, tenemos la identificación. Básicamente, esta identificación se hace a lo largo de lo que realiza la compañía, ¿sí? De sus operaciones. Allí es donde se identifican los riesgos. Riesgos de contraparte. ¿Qué quiere decir con esto? Hay riesgos por parte de los clientes, de los proveedores, hay riesgos por parte de los trabajadores, también hay riesgos de canales de distribución, también hay riesgos de jurisdicciones de alto riesgo. A través de esto, pues nosotros debemos hacer una medición. Esta medición normalmente se hace mediante el mapa de calor, lo que finalmente se traduce en que debemos controlar, ¿sí? Ese control lo hacemos de una manera continua, monitoreada. Adicionalmente, pues la Superintendencia de Transportes, mediante su última resolución, que fue el 9 de abril del 2026, la resolución 4607, digamos que inicialmente todas las compañías que estaban
vigiladas por parte de la Superintendencia de Transporte deberían implementar un SARLAF y un programa de transparencia y ética empresarial. Pero mediante esta resolución 4607 del 9 de abril, lo que hizo la Supertransporte fue segmentar de alguna manera estas compañías para que aquellas que no cumplieran con un tope mínimo, con un tope establecido, debían implementar un régimen de medidas simplificadas. Y aquellas que superaran ese tope deberían implementar un SARLAF pleno. El tope que estableció la Superintendencia de Transporte fue de 142.206.50 unidades de valor básico, que esto se traduce a pesos colombianos más o menos alrededor de 1.640 millones de pesos. Es decir, que aquellas compañías que con corte a 31 de diciembre de 2025 hubiesen obtenido ingresos totales superiores o iguales a 1.640 millones de pesos deberían implementar un SARLAF pleno. Aquellas compañías que no cumplieran con este requisito deberían implementar un régimen de medidas simplificadas. Por otra parte, el PTEE, el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, la Superintendencia no ha establecido un tope mínimo ni máximo para implementarlo. Es decir, que para todas las compañías que estén vigiladas por la Superintendencia de Transporte deben implementar este PTEE. Esto es un poco acerca de cómo ha sido la línea de tiempo de las resoluciones. Inicialmente, la resolución 2328 del 2025, de marzo del 2025, en donde pues básicamente decía todas las compañías, personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades de transporte, transporte de mercancía o transporte de personas, deberían implementar este SARLAF. Igualmente que aquellas compañías que realizarán actividades conexas o de apoyo. Estas actividades conexas o de apoyo se entiende como aquellas entidades que tienen que ver con la infraestructura del transporte, carreteras, temas de peajes, los CDAs, las empresas de reconocimiento de conductores, entre otras. Posteriormente, en septiembre del 2025, se saca la resolución 14673, que es la que establece los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. En noviembre del 2025, la Superintendencia de Transporte amplía el plazo para la implementación del SARLAF. Y posteriormente, en abril del 2026, es cuando da esos lineamientos. El más importante, como les decía anteriormente, pues es el tema de los topes, pero adicionalmente vienen otros lineamientos que son igualmente importantes. Abajo vemos unos vencimientos. El SARLAF venció el 6 de mayo de este año, es decir, que todas las compañías que estén supervisadas o vigiladas por la Superintendencia de Transporte deben implementar deben tener implementado y operativo un SARLAF pleno o un régimen de medidas simplificadas. Hoy vence el plazo para implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Les recuerdo que esto es para todas las compañías. El Programa de Transparencia y Ética Empresarial aplica para todas las compañías. No obstante, probablemente la Superintendencia hará alguna especie de pronunciamiento, pero hasta el momento de lo que se tiene conocimiento es que todas las compañías deben tener ese programa de transparencia y ética empresarial. Vamos a hablar un poco del régimen de medidas simplificadas porque hay unos cambios muy importantes, como les decía anteriormente. Principal en esta parte, en la parte superior, pues 142.206.49 unidades de valor básico con corte a 31 de diciembre del año anterior. Adicionalmente, el régimen de medidas simplificadas debe tener una política de prevención, debe tener un manual de procedimientos, debe tener un procedimiento de contrapartes, de conocimiento de contrapartes, es decir, debe realizar unas debidas diligencias, debe realizar una serie de reportes de operaciones sospechosas a la OIAF,
mediante el CIREL. Debe también el representante legal debe reportarse, ¿sí?, mediante el vigía como responsable del cumplimiento de este régimen de medidas simplificadas. Debe hacer capacitaciones continuas acerca de lo que es el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y este representante legal debe acreditar un curso de e-learning de la UIAF. Tiene 6 meses para hacer este curso a partir de la expedición de la resolución. Bueno, hay unas diferencias de lo que es el régimen de medidas simplificadas y el SARLAF. En la parte inferior derecha vemos que el SARLAF pleno debe tener un oficial de cumplimiento, ¿sí? Adicionalmente, según la resolución 4607, este SARLAF debe tener, o la compañía debe tener, un oficial de cumplimiento suplente que cumpla con las mismas especificaciones que tiene el oficial de cumplimiento principal. Es decir, domiciliado en Colombia, técnico, tecnólogo o profesional, etcétera. Debe implementar ese SARLAF completo, es decir, tener matrices de riesgo, debe tener procedimientos de conocimiento a contrapartes, etcétera. Debe realizar debidas diligencias y debidas diligencias intensificadas. Por otro lado, el régimen de medidas simplificadas no obliga a tener oficial de cumplimiento. Esas responsabilidades que tendría en algún momento el oficial de cumplimiento fueron trasladadas a el representante legal. Pero igual que como el SARLAF debe tener unas políticas y unos manuales, no tan estructurados como los del SARLAF, pero debe tenerlos. Y también debe tener debidas diligencias o debe realizar debidas diligencias y debidas diligencias intensificadas. Una serie de sanciones para las compañías que a las fechas no tengan esos programas o esos sistemas de prevención actuales de manera operativa, que están operando actualmente. Sanciones económicas entre 1 y 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También tiene una serie de amonestaciones. Puede tener eventualmente suspensiones de inhabilidades o cancelaciones definitivas de sus operaciones. Esto teniendo en cuenta el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo, lo contencioso administrativo. Como les decía anteriormente, el oficial de cumplimiento tiene algunas características. Debe ser domiciliado en Colombia, debe tener una formación técnica, tecnóloga o profesional. No dice exactamente en qué ámbito de la educación. Debe tener un diplomado de mínimo 90 horas o una especialización referente a tema de lavado de activos. Debe tener mínimo 6 meses de experiencia en temas relacionados con lavado de activos y con financiación del terrorismo o con gestión del riesgo. Debe tener el curso de e-learning de la UIAF y adicionalmente la resolución que salió en abril, el 9 de abril del 2026, obliga a este oficial de cumplimiento a tener una certificación de idoneidad. Esta certificación de idoneidad la da organismos especializados que están de alguna forma habilitados por la ONAC. Dentro de sus principales actividades o las principales actividades del oficial de cumplimiento está diseñar y evaluar y actualizar ese SARLAF y ese programa de transparencia ética empresarial, de analizar señales de alerta y operaciones sospechosas, debe liderar las operaciones o los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada y hacer los respectivos reportes de operaciones sospechosas si los hay, y si no los hay, entonces el respectivo reporte de ausencia de operaciones sospechosas. Este oficial de cumplimiento, la superintendencia de alguna forma da carta abierta para tercerizarlos, es decir, no obligatoriamente tiene que ser un trabajador de la compañía quien ejerza las funciones de oficial de cumplimiento, sino puede ser tercerizado por medio de empresas especializadas. Otras responsabilidades: realizar capacitaciones, divulgar esta norma,
realizar, como les decía, las debidas diligencias, reportar ante la OIAF los reportes respectivos, atender requerimientos y tener el curso de e-learning, entre otros. Estas son las responsabilidades del representante legal cuando la compañía está obligada a tener régimen de medidas simplificadas: adoptar la política, reportar igualmente ante la OIAF los respectivos reportes, valga la redundancia, tener el curso de e-learning. Les recuerdo que son 6 meses a partir de la expedición de la resolución para tener este curso, garantizar el manual de régimen de medidas simplificadas, o que ese manual sea adoptado al interior de la compañía. Debe registrarse como responsable ante el CIREL y obviamente ante el vigía. Debe atender esos requerimientos por parte de las terceras personas o aquellas que de alguna forma hacen parte de la compañía. Debe realizar debidas diligencias, capacitar a ese personal y, como les decía anteriormente, pues designarse como responsable. Listo, Carlos. Muchas gracias por la información que nos has brindado hasta el momento. Ya en unos momentos continúa Gabriela Betancourt. Como les decía, ella es la gerente del área de prevención de riesgos. Entonces, recuerden también, pueden ir dejando sus preguntas, sus dudas en la caja de el chat. Listo, bueno, buenos días para todos. Yo soy consultora de la firma, me presento, soy Gabriela Betancourt. Llevo acompañando a Tributar aproximadamente unos 4 años en el proceso, pues, de implementación de estos diferentes sistemas para diferentes entidades del sector real, del sector salud, y pues vigiladas por diferentes entidades de control, ¿no? Digamos que en este ejercicio de implementación de estos sistemas, cada entidad supervisora se encarga de ponerle un apellido diferente. Tenemos AgriLAF, tenemos ARLAF, y pues para el caso de la Supertransporte hablamos entonces que es el SARLAF y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. ¿Listo? Digamos que dentro de este ejercicio, la Superintendencia de Transporte, pues, tal como mencionaba mi compañero, ha hecho una serie de cambios o ajustes dentro de los lineamientos que ha emitido. Digamos que dentro de los últimos lineamientos tenemos entonces el plazo para presentar información. Entonces, es importante mencionar que si bien al 6 de mayo debemos tener ya un sistema operativo vigente, que ya sea aplicable al interior de la compañía, el reporte de esa información debemos hacerla al 10 de agosto. ¿Listo? Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Entonces, no es que se haya ampliado el plazo para implementar el sistema. El sistema debió haber quedado implementado a 6 de mayo. Sin embargo, tenemos este plazo de tiempo hasta el 10 de agosto para empezar la ejecución de esos sistemas, para que al 10 de agosto podamos presentar información a la Superintendencia de Transporte. Entonces, ¿qué nos menciona la Superintendencia de Transporte? A ellos debemos cargar la información sobre las capacitaciones que hayamos hecho en función del sistema, el proceso de debida diligencia o de conocimiento de mi cliente, de mi trabajador, de mi proveedor, la consulta en listas que yo haya realizado. Entonces, para el 10 de agosto debemos cargar el manual, ¿sí? El manual de todo el sistema que ya debemos tener consolidado, las bases de datos donde permitamos validar que hicimos una consulta en todas esas fuentes abiertas de información, listas restrictivas a todas nuestras contrapartes. Entonces, esta va a ser la manera de la Supertransporte de evaluar que efectivamente nosotros implementamos a 6 de mayo un sistema de prevención del lavado de activos y un programa de transparencia y ética empresarial. ¿Listo? Digamos que sí, a la fecha que debemos tener o que ya debimos haber cargado a la Superintendencia de Transporte los nombramientos de los responsables. Entonces, tal como mencionaba mi compañero, digamos que ya en el sistema vigía está habilitado para el nombramiento del oficial de cumplimiento. Entonces, ahí, ¿qué debemos cargar? El acta de nombramiento, que esta acta debe ser digamos, diligenciado, debe estar por el máximo órgano social, es decir, ese nombramiento del oficial de cumplimiento debió ser aprobado por la junta directiva, la asamblea de accionistas o quien se denomina al interior de la empresa como el máximo órgano social. ¿Listo? Eso es lo que al 6 de mayo debemos tener ya cargado en el sistema vigía. Pero si es un régimen de medidas simplificadas donde no es necesario o no se requiere el nombramiento de un oficial de cumplimiento, ¿qué información debemos cargar? La información del responsable.
que en este caso, digamos que la norma nos da como ese aval en que el responsable sea el representante legal. Sin embargo, ese representante legal va a adquirir entonces unas responsabilidades en función del sistema. ¿Como cuáles? Primero, pues hacer todos los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Para eso debe hacer el curso que es gratuito en la UIAF. ¿Listo? Entonces, cuando ya complete ese curso emite un certificado. Ese certificado es el que debemos cargar al sistema Vigía para el régimen de medidas simplificadas. ¿Listo? Como para dar validez de que no se nombra un oficial de cumplimiento, porque para ese régimen no lo exige, pero que el representante legal entonces asume la responsabilidad del monitoreo de ese sistema, ¿listo? Entonces, digamos que dando como un poquito ese contexto de información con la que debemos contar, me parece importante hablar de lo que, bueno, en mi experiencia ha sido una de las preguntas recurrentes o frecuentes de los representantes legales, de la administración de las empresas o incluso de la junta directiva. Y es bueno, entonces, ahora, ¿por dónde empezamos ese proceso de implementación, cierto? Porque, claro, una cosa es que nosotros conozcamos la norma, sepamos qué es lo que exige y ya que traslademos eso a lo que es una acción concreta dentro de la empresa, ¿listo? Digamos que pues el ejercicio de implementación de estos sistemas no hace parte del core de las organizaciones, entonces, digamos, es salirnos como de eso que estamos acostumbrados a nuestras actividades diarias para implementar algo nuevo, un sistema nuevo. Sin embargo, también mencionarles que no es algo por lo que debamos paralizarnos, sino es simplemente saber cómo aplicarlo para que se empiece a engranar con la operación de la empresa, ¿listo? Entonces, la idea de este espacio es que tengamos también una ruta de lo que es la implementación, ¿sí? De cómo se llevaría a cabo, cuáles serían como esa serie de pasos esenciales para poder nosotros garantizar al 10 de agosto que contamos ya con todos los requisitos que nos va a exigir la Superintendencia de Transporte, ¿listo? Entonces, claro, hablamos de que antes de iniciar con esa ruta de lo que se debe hacer, dentro de este ejercicio de implementación para diferentes entidades de control, entonces hablamos, por ejemplo, de la Superintendencia de Sociedades y sus exigencias, vemos repetidamente algunas falencias que desencadenan en sanciones de parte de esas entidades de control. Entonces hay 3 errores comunes que me gustaría mencionarles para que ustedes los tengan en cuenta y no vayamos a incurrir de pronto en esos errores, y es, primero, confundir el documento con el sistema. Es decir, decimos que tenemos un manual, no sé, ya sea porque nos guiamos de manuales que hay en internet, porque asignamos un responsable para que nos elabore un manual, y con eso consideramos que ya tenemos un sistema implementado. Y entonces miren que dentro del ejercicio de supervisión de las diferentes entidades, por ejemplo, la Supertransporte, no les va a solicitar solamente documentos, ¿sí? No va a solicitar envíenme el manual o cárguenme la matriz, sino que adicionalmente a eso les va a solicitar demostrar que su sistema sí es operativo. Entonces, lo que yo les mencionaba, como las bases de datos de nuestras contrapartes. Listo, cuento con mi manual, donde yo menciono que hago actividades de conocimiento para mis clientes, para mis proveedores, para mis trabajadores, pero eso debo demostrarlo en la realidad, ¿listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Otro de los errores que se pueden presentar en función de este ejercicio es asignar el rol al funcionario equivocado, ¿sí? Sabemos que dentro de este proceso de nombramiento de un oficial de cumplimiento, en muchas organizaciones termina siendo una persona al interior de la empresa que ya cumple un rol o un cargo, es decir, que tiene funciones específicas, por lo cual se le dificulta tener esa independencia, ese tiempo y ese perfil que se requiere para garantizar el funcionamiento del sistema a través del tiempo, ¿listo? Y por último, dentro de esos errores que hemos visto que desencadenan las sanciones de parte de las diferentes entidades de control, es implementar todo lo que nos exige la norma sin un paso a paso adecuado. Es decir, hago como un checklist de lo que me pide la norma, un manual, una matriz y voy elaborándolo, digamos, de manera genérica. Muchas de las sanciones emitidas, por lo menos en el sector real, que lo vigila la Superintendencia de Sociedades, se desencadenan por documentos genéricos. Cuando les solicitan información o incluso cuando hacen inspecciones in situ, es decir, van directamente hasta la entidad a validar que se cumpla con este sistema, se dan cuenta que los manuales o las matrices que implementan
hacen parte de algo genérico que no corresponde a la organización. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que no solo son papeles o cumplimiento, sino que es implementar un sistema que se vuelva parte de las actividades diarias de la organización. ¿Listo? Teniendo entonces todo ese contexto de la importancia de hacer una implementación paso a paso, me gustaría mostrarles entonces, digamos de manera general, cómo funciona la cronología de una implementación eficiente, ¿sí? Partimos de que es indispensable hacer al interior de la organización un diagnóstico, ¿cierto? Es decir, muchas de las exigencias de la norma, por decirlo de alguna manera, son cosas que a través de los años hemos implementado al interior de las empresas. Les puedo mencionar, por ejemplo, no sé, un reglamento interno de trabajo o un organigrama, son cosas que a través de los años pues ya debemos tener consolidadas y hacen parte de la implementación de un sistema. Entonces, es indispensable que antes de arrancar a elaborar documentos, a consolidar el sistema, hagamos un análisis o un diagnóstico de qué es lo que tenemos que nos pueda servir a nosotros como empresa, que solo debamos ajustar o modificar y que si definitivamente debemos partir de cero para hacer la implementación. ¿Listo? El segundo paso es entonces designar un oficial de cumplimiento. Como les mencionaba, digamos que a la fecha es algo con lo que ya debemos contar, con lo que ya debemos cargar información en el sistema vigía. La Supertransporte habilitó un numeral específico para que carguemos todos esos documentos que les he venido mencionando en función solamente del nombramiento del oficial de cumplimiento. ¿Listo? Entonces, el acta de nombramiento, la validación de experiencia, de formación que tenga el oficial de cumplimiento, pues para poder ejercer ese cargo. ¿Listo? Dentro del siguiente paso tenemos entonces ya la implementación de todas las políticas y procedimientos. Entonces, hablamos de que aquí empezamos con toda la consolidación documental que efectivamente requiere la norma. Pero ¿qué es importante que hagamos en este paso? Que todas esas políticas y procedimientos correspondan a la realidad operativa. Como les mencionaba, en muchas organizaciones puede que se guíen de un manual que existe o de unas políticas de otra organización, de otros sectores de la economía que ya anteriormente han tenido que implementar estos sistemas y simplemente los adaptan a la organización. Pero eso genera que no corresponda a la realidad, la documentación de esos manuales, de esas políticas. Entonces, digamos, el sistema SARLAF va encaminado a la prevención del lavado de activos, de todos sus delitos fuente, contrabando, narcotráfico, tráfico de estupefacientes, de armas. Entonces, en ese sentido, digamos que todas las políticas que se documenten van en función de cómo se maneja al interior de la empresa las transacciones. Si hay manejo de dinero en efectivo, si no hay. Por eso es importante, antes de partir dentro de toda esa documentación, conocer el contexto interno y externo de la empresa. Con base en eso ya vamos a construir, digamos que unos documentos que estén a la medida y vamos a evitar de pronto incurrir en un incumplimiento de la norma, ¿vale? Luego pasamos entonces a uno de los puntos más importantes dentro de la implementación de estos sistemas, ¿sí? Que es la matriz de riesgos. ¿Listo? Digamos, a primera vista suena algo robusto o algo muy técnico, pero ya en la ejecución o en la construcción de la matriz, vemos que es una herramienta indispensable dentro del sistema. ¿Listo? Porque de aquí vamos a partir. Ya conocemos la empresa, conocemos su contexto, tanto interno como externo, entonces debemos determinar, bueno, en función de lo que nosotros hacemos diariamente, de todas nuestras actividades, en cuál podríamos estar expuestas a la materialización de un riesgo de lavado de activos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no conozco a mi cliente, no conozco a mi proveedor o no hago el ejercicio de esa debida diligencia, pues ahí estoy dando esa franja a que se materialice un riesgo de lavado de activos, ¿listo? Entonces, la construcción de esta etapa es supremamente importante integrar a las diferentes áreas, a los diferentes procesos, a los diferentes perfiles, que son quienes conocen el diario de la organización, y de ahí pues pueden conocer dónde están las brechas donde se pueden materializar estos riesgos, ¿verdad? Dentro de esas visitas de inspección que les cuento que realizan las diferentes entidades y que seguramente a partir del 10 de agosto iniciará la Superintendencia de Transporte, pues vemos también que uno de los hallazgos que más identificamos o falencias está en la matriz de riesgos. ¿Sí? Son matrices de riesgos genéricas, hacen parte solamente de un documento
no hay un seguimiento del riesgo para identificar, bueno, este riesgo ya lo mitigué, ya tengo un control, no lo tengo. Entonces, por eso es importante que en este punto pues se haga un ejercicio en el que se involucre a las diferentes áreas, todas conozcan del tema, cuáles son los riesgos y que es un documento que al final del día pues vamos a tener que cargar a la Superintendencia de Transporte. ¿Listo? El siguiente punto es entonces la debida diligencia y la capacitación. Entonces, ya dentro del ejercicio de ejecución del sistema, hablamos que entonces vamos a la debida diligencia, que la debida diligencia se traduce solamente en conocer a la contraparte, ¿sí? ¿Cómo conozco yo a mi cliente? ¿Cómo conozco yo a mi proveedor? ¿Cómo conozco yo a mi trabajador? Entonces, este punto es importantísimo, ¿por qué? Porque es parte de los documentos que nos va a exigir la Superintendencia de Transporte. Dentro de ese primer plazo que nos da la Superintendencia de Transporte, dice, listo, al 10 de agosto, ustedes tienen que cargar información. ¿Qué información? El manual del SARLAF, nuestro reglamento interno de trabajo y las bases de datos de todas las contrapartes. Entonces, yo debo tener una base de datos de trabajadores, debo tener una base de datos de clientes y una base de proveedores, ¿cierto? En ese sentido, ahí en esa base de datos debemos cargar, bueno, le hicimos una debida diligencia. Entonces, por ejemplo, yo vinculé a un proveedor. Antes de vincularlo, le solicité documentación, le solicité su RUT, su cámara de comercio y adicional, cuando ya tenía esa información, me dio la autorización, hice una consulta en listas restrictivas. Si me generó una consulta en listas restrictivas ese proveedor, debo demostrarle ante la Supertransporte que yo hice un análisis, que de pronto no era una señal de alerta que tuviera que ver con lavado de activos o con financiación del terrorismo y por eso continué con mi proveedor. ¿Listo? Entonces, al 10 de agosto, toda esa información demostrable de que el sistema ya es operativo es lo que tenemos que, digamos que, dar garantía ante la Superintendencia de Transporte. Tanto la debida diligencia como la capacitación. ¿Listo? Entonces, también dentro de ese ejercicio debemos suministrar todas las actas, registros de asistencia, en donde nosotros hicimos el ejercicio de capacitar a todos los trabajadores, les mencionamos cuáles son las políticas que implementamos, les mencionamos que había un manual, les dijimos que había un canal de denuncias y ellos ya tienen toda esa información. Entonces, ¿qué es importante mencionar? A partir del 10 de agosto, esta información debemos cargarla a la Supertransporte de manera trimestral. ¿Listo? Entonces, trimestralmente yo debo tener mi paquete de documentos en donde de el manual, si surgió algún cambio, donde estén las bases de datos, si hay un nuevo trabajador, un nuevo proveedor o un nuevo cliente, y que yo haya hecho ese mismo ejercicio de solicitarle documentos, consultarlo en listas restrictivas, si hubo alguna señal de alerta, yo lo reporté. ¿Listo? Por eso es importante entonces el último paso del sistema, que es todo el monitoreo y los reportes. Entonces, dentro del ejercicio del oficial de cumplimiento, pues él es el que se va a encargar de, bueno, si yo consulto a un trabajador y tiene alguna coincidencia, pues yo lo que hago es reportarle al oficial de cumplimiento para que él desarrolle un análisis y me determine si es viable o no vincular a ese trabajador, ¿sí? Dentro de ese monitoreo, si de parte de los trabajadores hay algún incumplimiento de las políticas que nosotros registramos, o vemos actos, no sé, de corrupción o soborno que no son propiamente del SARLAF, sino del programa de transparencia, pues es importante que estén siempre activos esos canales de reporte al oficial de cumplimiento para que éste tenga el monitoreo efectivo del sistema. ¿Listo? En ese sentido, es el oficial de cumplimiento el encargado de hacer todos esos reportes a la OIAF. Entonces, si ustedes se encargan, digamos que de manera activa, de hacer todo el ciclo de conocer a mi proveedor o a mi cliente, de identificar alguna señal de alerta, reportarlo al oficial de cumplimiento, pues se va a establecer el monitoreo o el cumplimiento del sistema de manera efectiva. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que ya dentro de este ejercicio y habiendo visto como cada una de las etapas de implementación, me gustaría dejarles algunas señales de alerta internas que veo, digamos, dentro de la operación o la implementación en la parte inicial, ¿sí? Entonces, vemos que dentro de las organizaciones, en este primer ejercicio, o digamos que en este primer brochazo de lo que es una implementación, lo que hacen es nombrar un oficial de cumplimiento, pues para garantizar, valga la redundancia, ese cumplimiento de la norma,
pero ya a través del tiempo no se vuelve a saber del oficial de cumplimiento, no hay un monitoreo, una gestión activa, y es ahí donde nosotros podemos incurrir en sanciones de parte de la Supertransporte. Miren que, digamos, ellos están muy rígidos en la solicitud de información. Dentro de otras entidades, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, ellos hacen una solicitud de información anual. Para la Supertransporte la vamos a tener de manera trimestral. Entonces, es un monitoreo continuo a garantizar que las empresas sí estén ejecutando el sistema, continúe activo, si estén haciendo debida diligencia y si no se haya quedado solamente en la etapa inicial de implementación. ¿Listo? Otro de los errores comunes dentro de la implementación es entonces el proceso de consulta en listas restrictivas. Entonces, digamos, yo vinculo a mi cliente, cumplo con el sistema y lo consulto, pero resulta que la norma me dice que yo debo anualmente actualizar esa consulta de mi cliente siempre que esté activo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, muchas organizaciones, claro, para el primer cumplimiento, es decir, para ahorita el 10 de agosto, yo hago la consulta de todos mis terceros activos, ya tengo la base de datos, ya tengo el cumplimiento, pero en el siguiente trimestre no hay actualización de información, ahí incurrimos en un incumplimiento. Por eso el monitoreo o la gestión del sistema es tan importante. No que se quede en la etapa inicial, sino que empiece a engranar con las actividades diarias de la organización. ¿Listo? Y finalmente, que no se actualicen los documentos. ¿Listo? Entonces, yo diseñé un manual ahorita para el 10 de agosto, por ejemplo. En el siguiente año no hay una actualización del manual y cada vez que la Superintendencia de Transporte reciba esos documentos va a haber el mismo documento que tenemos de años atrás. Entonces, eso demuestra o da evidencia de que no hay un monitoreo constante de las políticas que implementamos, de nuestra matriz de riesgos, no hay una gestión de riesgos activa, lo que puede incurrir también en una sanción de parte de nuestra entidad de control. ¿Listo? Entonces, para finalizar, me gustaría dejarles como parte del cierre, y es que más allá de ver estos sistemas, tanto el SARLAF como PTE, como una carga que nos impone nuestra entidad de control, que empecemos a mirarlo como una herramienta, ¿sí? Como una herramienta que nos protege a nosotros como empresa de ser usado como un vehículo para el lavado de activos. Vemos ahorita casos como por ejemplo de esta empresa de ropa interior femenina, donde están ahorita pues como en un proceso de investigación por la presunta comisión de delitos de lavado de activos. Entonces véanlo como esa protección de mi empresa a que se materialice un riesgo, más allá de un cumplimiento normativo. De esa manera ustedes pueden engranar todas estas actividades que nos exige la norma con nuestras actividades diarias, ¿cierto? Si bien pues este sistema no hace parte del core del negocio, pues sí que empiece a ser parte de esas actividades que me llevan a ese core del negocio, ¿listo? En ese sentido, digamos que de parte de nosotros dejarles como esa importancia, extenderles a ustedes también, sin el ánimo como de asustar, sino de prevenirlos. Y pues ese es precisamente el rol de nuestra consultoría, ¿sí? Acompañarlos a ustedes desde la firma en cada uno de estos pasos, guiarlos en el cómo se deben hacer las cosas ya a profundidad, diseñar un sistema a la medida, que es una premisa muy importante de la Supertransporte, que recalca constantemente, y es implementar estos sistemas a la medida de cada organización. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por el tiempo, por el espacio, por haber compartido con nosotros. Digamos, es muy importante que ustedes también conozcan la norma, que empiecen a comprender la importancia de implementar de manera efectiva y no solo pues el cumplimiento del papel. ¿Listo? Muchísimas gracias. Listo, Gabriela, muchas gracias por tu explicación. También gracias a Carlos. Creo que quedó muy claro. Tendríamos lo que serían dos preguntas. Una de ellas nos indicaban que la implementación la habían ampliado hasta el 18 de agosto. ¿Tú nos podrías confirmar eso, por favor? Listo. Tal como les mencionaba, digamos que dentro de la norma habla de un periodo de transición que efectivamente es hasta el 18 de agosto. Sin embargo, como les mencionaba,
todo este ejercicio debe ser operativo en función de aquí a agosto. Es decir, para agosto debemos garantizar ya ese cumplimiento de contar con un manual, de hacer debida diligencia, ¿sí? Entonces, este plazo sí, efectivamente, pero no es para la implementación, es para el reporte de información. Entonces, tenemos hasta el 18 de agosto como plazo para nosotros cargar toda esa gestión que hemos hecho, efectivamente, de aquí hasta agosto. Y este plazo es para ambos sistemas, ¿no? Para el SARLAF y para el programa de transparencia y ética empresarial. ¿Listo? Ok, perfecto, muchas gracias, Gabriela. Y por último tenemos una última pregunta, la cual nos indican que el PT, ¿dónde y cómo se reportaría? Listo. Entonces, es importante mencionar que hay alguna serie de actividades que se comparten para los dos sistemas, ¿sí? Como por ejemplo el reporte de la debida diligencia. Para garantizar el conocimiento de mi contraparte, mi cliente o mi proveedor, aplica para los dos. Entonces, no es individual, uno para el SARLAF y uno para el PTE, sino que es una sola base de datos de mis proveedores activos en donde yo hice la consulta. ¿Listo? Y en ese sentido, en el sistema Vigía actualmente no está activo todavía el campo, digámoslo de alguna manera, pero va a ser en el sistema Vigía donde tenemos que reportar toda esa información que le hemos venido mencionando. Entonces, ¿qué mencionaba la Superintendencia de Transporte? Mientras dan ese tiempo de plazo, ellos están en la construcción de ese portal del sistema, en el sistema Vigía, donde ustedes van a cargar esa información. Entonces, seguramente para el 10 de agosto vamos a tener ya habilitado esos campos dentro del sistema Vigía, al que ustedes ingresan con su usuario o contraseña regular y a ver un campo específico para cargar tanto los documentos como la base de datos. ¿Listo? Listo, Gabriela, perfecto. Mira, aquí José Joaquín también nos pregunta, una pregunta con la emisión de estos programas de prevención de LAFT, ¿cuál es aplicable a una sociedad anónima, SARLAF, PT o SAGRILAF? El objetivo social de la sociedad es una comercialización minorista de combustibles líquidos. En ese caso sería responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, para la Superintendencia de Sociedades, ellos establecen, digamos que un criterio o un ámbito de aplicación. Entonces, si la empresa supera los 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes dentro de sus ingresos o activos totales, debe implementar un SAGRILAF. De lo contrario, no debe implementar un SAGRILAF. Ok, Gabriela, muchas gracias. Y por último tenemos esta pregunta que dice, un segundo. Buenos días, quisiera saber si una agencia de carga también aplica para todo el SARLAF. Recuerden que el SARLAF para el sector transporte tiene también unos lineamientos o una segmentación de cumplimiento. Entonces, si la empresa tuvo ingresos superiores a los 1.640 salarios mínimos legales mensuales vigentes, debe implementar un SARLAF pleno. Si tuvo menos de ese valor, debe implementar un régimen de medidas simplificadas. Listo, Gabriela, muchas gracias. Y por último nos preguntan, ¿el oficial de cumplimiento para PT puede ser nombrado por el representante legal? Sí, le voy a dar espacio a mi compañero. Bueno, en ese sentido, el oficial de cumplimiento, bueno, hay una nueva resolución que sacó la Superintendencia de Transporte el 15 de mayo, en donde dice que para el PTEE no es obligatorio, bueno, si cumple con lo establecido también acerca de los 1.640 millones de pesos, si cumple con el ámbito de aplicación, es decir, con ese tope, debe tener el oficial de cumplimiento. Ahora bien, si no cumple con ese tope, puede tener o debe tener un responsable del programa de transparencia y ética empresarial al interior de la compañía, ¿sí? Ese responsable debe ser nombrado por el máximo órgano social, llámese junta directiva, asamblea de accionistas. Ese responsable, digamos que adquiere todas las responsabilidades del oficial de cumplimiento. Eso es lo que cambió en cuanto a la norma del oficial de cumplimiento del PTE. Listo, Carlos, muchas gracias. Entonces, pues nada, agradecerles nuevamente a todos ustedes por su tiempo. Si de pronto quedaron algunas dudas o algunas preguntas, recuerden que se pueden registrar en el link que les estoy dejando en el chat
Esto es muy importante para que en caso de que lleguen a necesitar apoyo con toda esta gestión, tienen un equipo de profesionales que busca brindarles el apoyo en cada uno de los procesos que indicaron mis compañeros y que se sienta la tranquilidad y el confort de que se está haciendo el proceso de manera correcta. Nuevamente, agradecerles muchísimo por su tiempo. Si tienen dudas, preguntas, regístrense en el link, los estaremos contactando en el transcurso del día y si es necesario agendar otra reunión ya para que el tema sea más personalizado y necesiten una propuesta de nuestros servicios, también lo podemos aplicar. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a mis compañeros también por su tiempo y desear que tengan un excelente día a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.